Santo, mi Dios. Como el ciervo brama por las aguas, Santo eres así Cristo. clama mi alma por ti, oh Dios. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Santo, mi Cristo. Cuando vendré y me presentaré ante ti. Amadita, Dios te bendiga. Oh alma mía, porque te turbas dentro de mí. Espera en Dios, pues aún le alabaré. Mi salvación y mi Dios. Santo sea Cristo Jesús. Alabado sea tu nombre, mi Dios. Mis lágrimas han sido mi alimento, Santo Cristo. de día y de noche sin cesar. Mientras me dicen dónde está Santo tu eres Dios, Jesús. recuerdo tu amor, tu fidelidad. Porque te abates, oh alma mía, porque te turbas dentro de mí. Espera en Dios, pues aún le Alabado alabaré. tú eres, mi Dios. Mi salvación y mi Dios. Santo eres Cristo Jesús. Mi alma te alaba, Dios. Santo eres Cristo. Noche entonaré su canción, oración al Dios de mi vida, mi roca, mi salvador. Porque te abates, oh alma mía, porque te turbas dentro. Espera en Dios, pues aún le alabaré. Salvación y mi Luz de Ramírez, bendecida noche, Dios te bendiga. Santo el Cristo. siervo busca las aguas, Bendecida noche también. así mi alma Santo sea el Señor. busca a ti. Santo y bendito tú eres en Cristo. Muy bendecida noche a cada uno de los hermanos que se están conectando. Aquellos que se vayan a conectar luego, aquellos que vayan a ver estas reproducciones mediante el canal de YouTube Tiempo de Adoración Ángel Luis Machicote Tapia. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Nuevamente por aquí a traer otro mensaje más de parte de nuestro Señor Jesucristo. Otro día más que al Señor le ha complacido de que estemos aquí delante de su presencia para traerle estos mensajes cada día, que el Señor nos dé vida, nos dé fortaleza, nos dé salud. Estaremos por aquí trayéndole estos mensajes. En esta noche hay un tema que es pero bien importante, y es el temor a Dios. Cada uno de nosotros tenemos que tenerle temor a Dios, porque Dios es un Dios de amor cuando nosotros hacemos las cosas bien, pero cuando nosotros no hacemos las cosas bien, Él es un Dios de ira también. Él no castiga,
pero a veces Él permite cosas para que nosotros entendamos cuán poderoso es el Dios que nosotros le servimos y el Dios que nosotros adoramos. Y en esta preciosa noche vamos a estar leyendo en Eclesiastés, en el capítulo 12, último capítulo de Eclesiastés. Eclesiastés, para que entendamos, significa el predicador. Este libro lo escribió Salomón, el hijo de David. Es otro libro más, tanto como Cantares y otros libros como los Proverbios, pues él escribió también este libro de Eclesiastés. Y la cita bíblica se encuentra en el capítulo 12, versículo del 9 al 14. Y la bendita palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y por el Espíritu Santo. Amén. Y cuánto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. E hizo escuchar e hizo escudriñar y compuso muchos proverbios. Aquí estamos hablando de Salomón. Y dice en el 10, procuro el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Versículo 11 dice, las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Versículo 12 dice, ahora, hijo mío, a más de esto sé amonestado, no hay fin de hacer muchos libros, y en mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, justamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Dios añada bendición a esta su santa palabra. Dios Padre Celestial, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, te damos gracias en esta preciosa noche, mi Dios amado, que tú nos permites traer un mensaje más de parte tuya, mi Dios. Como siempre he dicho, estés aquí a mi lado, no te apartes de mí. Pon tus palabras en mi boca, pon carbón encendido en mis labios, y que esta palabra fluya a través de tu palabra y de tu promesa. Bendice a cada uno de los que se están conectando, aquellos que se vayan a conectar luego, aquellos que vayan a ver las reproducciones, ya sea por medio de Facebook o por YouTube. Tiempo de adoración, Padre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Madeline Torres, Dios te bendiga, mi sierva, Dios te guarde. Como les estaba diciendo, este es un libro que también lo escribió Salomón, donde debemos, eso es lo que nos quiere decir este versículo 9 al 14 del capítulo 12, que debemos de temer a Dios y sobre todo obedecerle. Nosotros, si obedecemos a nuestro Dios, a la misma vez estamos obedeciendo sus mandamientos, estamos obedeciendo su proceder. El proceder que Él quiere que nosotros aprendamos de esta palabra, que cada día hay un predicador que nos las da.
Eclesiastes significa el predicador. Y ese fue Salomón. Pero aquí en este versículo del 9 al 14, nos habla mucho de lo que es la sabiduría. ¿Quién era sabio para el libro, en toda la palabra que se hablaba en la Biblia? Salomón. Salomón fue un hombre sabio. Incluso cuando vino al reinado, el Señor le dice que qué quería que él tuviera. Y él le decía que quería poco más de sabiduría. Pues Salomón siempre enseñaba a su pueblo. Y él buscaba siempre esos proverbios que son como palabras de sabios y palabras de sabiduría, que son las que nos enseña a cada uno de nosotros para que entendamos cuál es el propósito de Dios. Pero tenemos que temerle a Dios y también obedecerle. Porque si nosotros no obedecemos a lo que nuestro Señor quiere que nosotros hagamos, nosotros estaríamos fallándole al Señor. Pero hay algo que es bien importante: sus mandamientos. Los mandamientos de Dios fueron escogidos para nosotros llevar una vida con Dios, para que entendamos que no podemos matar, no podemos robar, no podemos codiciar a la mujer del prójimo y muchas otras más de esos mandamientos que nos los trae por parte de Dios. Son unos mandamientos que para aquellos tiempos mayormente se escribieron para dárselos a Moisés, para que Moisés los diera al pueblo de Israel, a la cual esos mandamientos han seguido y seguirá por toda la eternidad, porque esos mandamientos nunca prescriben. Esos mandamientos estarán hasta que Cristo venga por cada uno de nosotros. Pero esto que vamos a leer y vamos a desglosar en esta noche, enseña que Dios juzga y juzgará a todas las personas por sus acciones. Hay veces que nosotros tomamos unas acciones que son incorrectas delante de Dios. Pero para muchos hay caminos que llevan a la perdición y hay caminos que llevan a la gloria. Cuando nosotros buscamos ese camino, donde nosotros vamos a llevar una disciplina con el Señor, porque ser obediente hay que ser disciplinado. Y para ser disciplinado somos obedientes. Para obedecer ese mandato que el Dios de los ejércitos quiere que cada uno de nosotros llevemos en nosotros, en nuestras mentes y en nuestros corazones. Porque Dios nos enseña que todas las personas serán juzgadas por su acción. Hay acciones que son positivas y hay acciones que son negativas. Y de eso se trata todo este mensaje en esta noche. Que si nosotros obedecemos al Señor, si nosotros hacemos lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, saldremos adelante en el Señor. Pero tanto buenas como malas, cuando llegue el momento que estemos delante de la presencia de Dios, ahí se nos van a decir las cosas buenas y las malas. Por las malas quizás tengamos una recompensa, diría, de las cosas buenas que nosotros hagamos. Ahora depende cuáles son las malas que nosotros hagamos. El fornicar, el no obedecer la palabra de Dios, el no llevar los mandamientos, el no ser justo con nosotros mismos, el ser mentiroso, el ser muchas cosas que no son agradables para Dios. Este servidor antes tenía muchas de esas cosas, pero cuando ha venido al Señor ha estado reconociendo
que cada una de esas acciones nos pueden llevar a la perdición. Pero entonces si nosotros estamos fortalecidos, si nosotros estamos vigilantes y haciendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos, podemos salir adelante. El versículo 9 nos dice: y cuanto más sabio fue el predicador. ¿Por qué un predicador tiene que ser sabio? Porque un predicador tiene que llegarle al corazón de las personas. Un predicador tiene que ver la necesidad de un pueblo. Estamos aquí hablando ahora de las iglesias, pero a la misma vez estamos hablando por estos medios de Facebook, que cuando una persona va a predicar tiene que decir la verdad de la palabra. No comenzar a leer la palabra y después hablar de que si Disney World, que si yo fui aquí, que si yo fui allá, cosas que no son revelantes para el pueblo de Dios. El pueblo lo que quiere es oír palabra de Dios. Palabra que en muchas ocasiones es fuerte, es dura, pero la medicina amarga es la que hace el bien. Así es la palabra de Dios. Cuando muchas personas dicen, esa palabra está fuerte, esa palabra está demasiado, pero la palabra misma es la que amonesta a las personas. No somos los que predicamos, pero aquí Salomón nos está expresando que el predicador tiene que ser sabio, sabio en Dios, no en nuestras propias opiniones, porque muchos de nosotros vemos que los maestros tienen que ser sabios como el predicador. ¿Por qué sabio? Este libro lo escribió Salomón, el libro de Eclesiastes, y eso es lo que significa Eclesiastes, el predicador. Pues el predicador tiene que ser sabio en sabiduría de Dios. Porque cuando se trata de la palabra de Dios, no podemos mezclar la vida privada. Sí, en un testimonio se puede hacer, nadie ha dicho que no. En muchas otras partes se puede hacer, pero cosas que edifiquen, porque un buen testimonio es más que una predicación, porque ahí usted va a darle a entender a las personas de dónde usted salió, cuál fue la situación que lo hizo llegar al pecado, para que así entonces usted no vaya a pecar también. Y aquí Salomón sabiamente nos está diciendo que cuantos más sabio fue el predicador. Palabra de sabiduría que solamente viene de Dios, porque los sabios comparten sus conocimientos con los demás. No sé si ustedes han oído los proverbios que ha escrito Salomón. Son proverbios de sabiduría. Ahora, si ustedes vienen a ver los mensajes de los sabios, que si un sabio dijo, que si un sabio esto, hay veces que esas palabras de esas personas sabias llegan al corazón de cada uno de nosotros y nos sirve de palabra de orientación, palabra para que nosotros aprendamos cómo podemos lidiar con nuestras situaciones. Eso es lo que significa ser sabio en Dios. Que cuando nosotros llevamos esta palabra con sabiduría, pero sabiduría que viene de parte de Dios, el Señor se manifiesta con poder, ya sea en las iglesias, ya sea en una campaña, ya sea en la calle. Que esa es otra cosa que nosotros tenemos que estar bien pendientes, que cuando vamos a ministrar a las calles, tenemos que ayunar antes de ir para esos lugares. Porque en la calle es que están los demonios, las potestades y todas esas cosas. Y si nosotros no vamos fortalecidos bajo el Espíritu Santo, podemos tener situaciones y problemas cuando vayamos a llevar y a ministrar a las calles. Tenemos que ser sabios en esa parte.
porque la sabiduría viene de Dios. Y esa sabiduría Dios nos la da para que nosotros la usemos a favor del pueblo, a favor de las personas que necesitan palabra de sabiduría. Pero encontrar las palabras correctas para expresar la verdad. Porque no hay nada más bonito que se predique por la verdad, que se hable la verdad. Que se hable lo que tenemos que hablar para con el Señor. También dice en el versículo, el segundo párrafo, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. Ese es lo que nos quiere decir Salomón en estas palabras que acabo de decir en este momento, en el versículo 9. Por si acaso tienen una Biblia, síganla. Porque nos encanta a tiempo de oración a este ministerio de que siempre tengan la Biblia para que así ustedes comparen y así ustedes entiendan el mensaje que se está llevando. No nos olvidemos que Salomón decía muchos proverbios. Salomón con su sabiduría decía muchas parábolas y decía muchas de tanta sabiduría que hay veces que nosotros tenemos que sumergirnos, indagar, tenemos que escudriñar la palabra. Otra de las cosas bien importantes, escudriñar la palabra, no es leerla, bla, 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 bla. No, es también buscar cosas que a veces no entendemos para poder llevar un mensaje responsable a todas aquellas personas que hoy en día necesitan de Dios. Hoy en día el pueblo está necesitado de Dios y tenemos que ser responsables en llevar esa palabra de verdad, esa palabra de sabiduría. No es que somos sabios, es que la sabiduría viene por medio de la palabra. La palabra misma es la que es sabia, la palabra misma es la que educa, la palabra misma es la que amonesta, la palabra misma es la que te hace a ti sentir la presencia de Dios. Y cuando hablamos de la presencia de Dios, para eso tenemos que estar llenos de ella, de esa presencia, buscar del poder de Jesucristo en todo momento. Dios siempre nos da unas herramientas para que nosotros aprovechemos, para que llevemos lo que es mensaje de verdad, mensaje de fidelidad a todo aquel que lo necesita. Dice también, e hizo escuchar. Cuando se predica tenemos que prestar oído a lo que se está predicando. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones tenemos que entender realmente cuál es la básica de una palabra y qué es la relación de esa palabra con lo que es la parte espiritual, con la parte ministral, con la parte espiritual. Porque todo esto se basa en base a la espiritualidad. Porque si nosotros somos personas espirituales, vamos a discernir, vamos a ver más allá de lo que el ojo óptico del ser humano pueda ver, porque vamos a ver con ojos espirituales. El Espíritu Santo tenemos que fortalecerlo en todo momento para poder alcanzar eso que todos y cada uno de nosotros estamos buscando, llevar palabra de Dios. Llevar palabra de educación a todo aquel que la necesita. Pero hizo escuchar, hizo escudriñar. Vuelvo y le digo, leer la Biblia no es escudriñar la palabra. Escudriñar la palabra es que usted busque información mucho más allá de lo que dice la palabra. La Biblia mía, no sé si la de las demás personas, siempre tienen un diccionario. Si usted no entiende a veces una palabra de la palabra, usted simplemente búsquela en el diccionario de la Biblia, para que así se eduque mucho más y así adquiere la sabiduría que Dios quiere que cada uno de nosotros. Hoy en día no hay excusa.
Que si no entendí lo que dijo el pastor o lo que dijo el predicador, lo que dijo el eclesiaste, no entendí esa palabra, busquemos para que veamos. Eso es escudriñar las escrituras. No es como mucho que al leer las escrituras estamos escudriñándolas. No. Escudriñar significa buscar información fidelina para que nosotros entendamos cuál es el proceso de Cristo en cada una de nuestras vidas. También dice, y compuso muchos proverbios. Aquí y ahora volvemos a hablar de Salomón, pero encontrar la palabra correcta para expresar la verdad. Por eso es que Salomón escribió muchos proverbios. Proverbios son dichos de Dios. Proverbio es sabiduría de Dios. Proverbios son aquellas escrituras desde el comienzo de la creación hasta el tiempo de Salomón. Porque aquí estamos todavía en el Viejo Testamento, en Eclesiastes, donde se predicaba. Pedro predicaba, muchos predicaban, hasta que vino Jesucristo y tuvo un ministerio por 3 años y medio, también predicaba. Pero el Señor tenía sus parábolas, Salomón tenía sus proverbios. Y hablando de proverbios, son educativos, y si usted puede, métase a buscar en los proverbios. Mire cómo dice el versículo 1 del capítulo 12. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. Y cuando nos dice acuérdate del Creador en los días de tu juventud, es que muchos de nosotros hemos nacido del Evangelio. Muchos de nosotros nacimos porque nuestros padres fueron cristianos, fueron fieles creyentes. Y se dice, educa al niño en su carrera para que cuando llega viejo no se aparte de ella. Pues aquí Salomón nos está expresando que nosotros nos acordemos de del Creador en los días de nuestra juventud. ¿Por qué en los días de nuestra juventud? Todos sabemos que la juventud son mucho más personas que captan las palabras. Pues nosotros tenemos que captar la palabra de Dios según nos la da nuestro Padre Celestial. Y dice, antes que vengan los días malos. Estamos ¿qué? En tiempos malos. ¿Qué necesitamos nosotros para estos tiempos? La sabiduría de Dios. Hablar la verdad de lo que es la palabra. Llevar la verdad a cabalidad. Para que así las personas entiendan y crean. Porque hay muchos que dicen, esa palabra es dura y es fuerte. ¿Y qué les dijo el apóstol Pablo? ¿Qué le dijo el apóstol Pablo a los corintios? Ya este pueblo no se le puede dar más leche, hay que darle vianda. La vianda es algo pesado, palabra de Dios. Esa es la parte fuerte que hay que dar hoy en día para que nosotros podamos cambiar, para que nosotros llevemos esa palabra de verdad a toda la humanidad. Y también nos dice, y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Ahí no hay excusa para decir, yo no entendí. Ahí no hay excusa para decir, no sé qué se está hablando. Ahí no hay excusa para uno justificar una causa que se le dio la oportunidad y la persona no escuchó. Y dice el 3, cuando temblaron los guardas de la casa y se encorvarán
los hombres fuertes. Encorvar significa cuando uno ya llega viejo y se dobla. Eso se llama encobar. Ustedes no se acuerdan de la mujer encobada, la mujer que era como jorobada. Así nosotros vamos a llegar algún día en nuestras vidas, en el tiempo de nuestra vejez. Y eso es lo que nos quiere decir aquí Salomón. Cuando temblaran los guardas de la casa. Esos son los que son de la casa de Dios. Y cesaran las muelas porque ha disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas. ¡Ay, santo! Otro proverbio más de Salomón. Entonces tenemos que indagar y buscar acerca de esos conocimientos de parte de Dios. Dios ha sido bueno hasta el fin de la humanidad. Y Salomón era uno de los que llevaba la palabra de Dios de verdad, sin quitarle una tilde ni añadirle, porque la palabra de Dios tiene que llevarse fidelidad. Versículo 10 dice: procuró el predicador hallar palabras agradables. Palabras agradables son palabras que lleguen al corazón del ser humano. Palabra agradable es tener tacto de lo que uno habla a los demás. Porque hay muchas ocasiones que nosotros tenemos que tener cuidado para no ofender o confundir a aquellas personas que están escuchando mensajes, ya sea en las iglesias, ya sea en algún lugar que estemos predicando, llevar la verdad de la palabra. Adonai, Dios te bendiga, misionera López también, y Carmen Ramos Pizarro. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Entonces dice: y escribir rectamente palabras de verdad. Es que la verdad tiene que reinar en esto del Evangelio. Llevar una palabra responsable, porque cuando se lleva una palabra responsable, el Espíritu Santo se manifiesta, el Espíritu Santo se mueve, el Espíritu Santo lo sentimos, porque el Espíritu Santo es el que nos hace llevar estos mensajes como Dios quiere que se envíen, responsablemente, con fidelidad y responsabilidad. Y vamos al versículo 11. Las palabras de los sabios son aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de la congregación dada por un pastor. Cuando el pastor lleva esos mensajes, es como un callado. Un callado le ponen un clavo. Es para dirigir a las ovejas. Así mismo es lo que se llama el aguijón o quizás el clavo. ¿Se acuerdan de Pablo que tenía un aguijón? ¿Por qué Dios no se lo quitó? Porque él tenía que tener ese aguijón. Cuando Dios pone algo en cada uno de nosotros, cuando Dios nos dirige y nos dicta una palabra, esa palabra, si viene de parte de Dios, es una palabra verdadera y fidelina, porque los dichos de los sabios motivan a la gente a actuar. Ustedes han oído los mensajes que a veces salen que dicen: dice un sabio o dijo un sabio. Hay muchas veces que esas palabras
nos llevan a nosotros a actuar y tomar una acción en nuestras vidas. Pero una acción responsable, porque nosotros tenemos que guiarnos por la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que llevar ese mandamiento que es la verdad del Señor. Porque la palabra de Dios dice que el mentiroso no llegará al reino de los cielos. Y cuando un sabio habla, son advertencias. Nos advierte, porque la sabiduría viene de Dios. Y si la sabiduría viene de Dios, cuando Salomón hablaba, él advertía de las cosas que podían suceder al pueblo de Israel, para poder llevar un pueblo responsable hacia lo que era la verdad del Señor. Salomón fue bien sabio. Él usaba la sabiduría, pero era para el pueblo. A pesar de que fue quien fue, a pesar de que era hijo de quien era, de su padre David. Pero Salomón fue sabio desde antes de ir al trono. Tenía un grado de sabiduría, porque cuando Dios escoge a una persona, Dios está mirando quién es la persona. Ya Dios sabe qué puede dar la persona. Dios sabe qué puede hacer la persona. Pues Dios nos está mirando en todo momento. No hay excusa para el Señor cuando se lleva la palabra verdadera y la palabra fidelina de lo que es la palabra del Señor. Y dice el versículo 12, ahora, hijo mío, o más de esto, se ha amonestado, no hay fin de hacer mucho libro, y el mucho estudio es fatiga para la carne. Ay, santo, ay, Dios mío. Porque Dios habrá de traer toda obra a juicio. Y el juicio de Dios, porque vamos a leer ya mismo dónde es que nos lo dice. Pero antes vamos a ver qué nos dice en el versículo 5. Cuando también temerán de lo que es alto. ¿A quién hay que temerle? ¿Quién es que está en las alturas? A Dios. Cuando también temerán de lo que es alto, y habrá terrores en el camino, y florecerá el almendrón, y la langosta será una carga, y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna, y los desechadores andarán alrededor por las calles. Antes que la cadena de plato se quiebre y se rompa el cuerpo de oro, y el cántaro se quiebre junto a las fuentes, y la rueda sea rota sobre el pozo. Y el versículo 12 nos dice, el 13, el fin de todo, el discurso oído es este: teme a Dios, que hay que temerle a Dios. En todo esto que hemos leído, nosotros tenemos que temerle a Dios. Porque el Dios que nosotros le servimos es un Dios de poder, es un Dios que todo lo ve, es un Dios que todo lo sabe. No se nos puede escapar nada a nuestro Dios, porque Dios traerá toda obra a juicio. Sea buena, sea mala, todo lo que nosotros hagamos, vamos a ser llevados a juicio por el Señor. Porque junto a todo lo oculto, sea bueno o malo, este libro lo escribió Salomón. Y miren cómo dice
en el versículo, al final del versículo 13, teme a Dios. ¿A quién hay que temerle? A nuestro Dios. Guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Cada uno de nosotros tenemos que guardar los mandamientos de Dios. Tenemos que llevar esos mandamientos hasta el día que venga el Señor por cada uno de nosotros. Y ese tiempo ya se está acercando. Ya Cristo está llamando a muchas personas a que vengan al arrepentimiento. Ya el Señor está llamando a muchos y escogidos por Él. ¿El por qué? Porque Dios sabe y conoce el corazón de nosotros. Porque miren cómo dice el capítulo 14. Versículo 14, perdón. Mire cómo dice. Porque Dios traerá toda obra a juicio. Todo lo que nosotros hagamos, que si hicimos el bien, que si cooperamos, que si cuando hacía falta alguien en la iglesia para hacer algo, aquí estoy yo, son todas obras, pero hay obras que son malas también. Y mire cómo dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, justamente con toda cosa encubierta, tanto las cosas que hacemos, que la gente lo ve, que las personas dicen, ese hombre es un varón de Dios, qué buenas obras hace, pero también él va a ver las que no se ven, aquellas que solamente las ve nuestro Dios, porque cuando nosotros estamos en nuestro culto, cuando nosotros estamos en nuestro aposento, cuando nosotros estamos a solas, ahí es que se sabe quién es quién con el Señor, porque Dios todo lo ve, Dios todo lo sabe. Y si no queremos caer en las manos de un Dios de poder y un Dios poderoso y de gloria, no hacemos lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que hacer. Mire cómo dice el versículo 7. Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Dios nos dio una espiritualidad a cada uno de nosotros. Pues nosotros, cuando lleguemos a irnos de esta tierra, Él es el que nos va a juzgar a cada uno de nosotros. Él nos los dio y Él nos los puede quitar. Pero para que no nos los quite, tenemos que llevar sus mandamientos. Tenemos que obedecerle. Tenemos que hacer las cosas que Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos. Y es buscar de Él. Llevar sus mandamientos y sus escrituras, hacer la voluntad que Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos. Y la voluntad de Dios es garantía y es fidelina de que si nosotros permanecemos hasta el final buscando y llevando la verdad de lo que es la palabra de Dios, podremos ver el reino de los cielos el día que venga la venida del Señor. Juntamente con toda cosa encubierta, es lo que se oculta, sea bueno o sea malo. Este era el mensaje que yo les tenía para esta noche. Buscando en la palabra, vi este mensaje donde en sí del 9 al 14 lo que dice un resumen del deber del hombre. Cada uno de nosotros tenemos un deber que hacer. Cada uno de nosotros tenemos algo que hacer, pero para el Señor. ¿Estamos haciendo y trabajando para el Señor? ¿Estamos haciendo lo que el Señor quiere que nosotros hagamos? Esa pregunta nos la hacemos cada uno de nosotros. Cuando vayamos a orar, Señor, ¿estaré yo haciendo tu voluntad? Padre, yo no sé ni orar, pero Padre Celestial, yo te pido, te ruego que tú me ayudes, que tú me des sabiduría, que tú me enseñes cómo orar.
Con el Padre Nuestro por ahí comienzan, pero hay que clamarle a Dios, hay que buscar de Dios. Ya los tiempos se están acabando, los días se están acortando. No he visto peticiones en el día de hoy por ahí, así que hasta aquí es este mensaje. Vamos a orar por cada uno de ustedes que estuvieron presentes, pero hasta todo lo más secreto y oculto saldrá a la luz. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Amado Padre Celestial, gracias te damos, mi Dios, por este momento que tú nos has dado para traerte esta palabra, Padre, de parte tuya, mi Dios Celestial. Confiados, Padre Santo, en que tú, Padre Celestial, haces lo que tienes que hacer con cada uno de nosotros, Padre. Tú haces de la forma y manera que tú desees que hagamos, Padre Celestial, siempre y cuando que hagamos tu voluntad, Padre Santo. Y en esta preciosa noche, Padre, yo te pido por cada uno de los que estuvieron presentes, Padre, que tú los cuides, que tú los guardes, Padre, que tú hagas la voluntad tuya en ellos, Padre, de este servidor también, Padre Celestial, que cada día tú me llenes más de ti, Padre Santo, que cada día tú hagas cosas nuevas en mí. Tú conoces mi proceder, tú conoces lo que nosotros hacemos, Padre. Exponemos nuestra alma, nuestra vida en tus manos, Padre Celestial. Que se haga tu voluntad a conforme es la voluntad tuya, mi Dios amado. Y que algún día, Padre Celestial, podamos estar frente a ti, Padre Celestial, y que podamos decir, estoy apuntado en este libro, en el libro de la vida, mi Dios. Gracias, Padre. Gracias, Jesucristo. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre Celestial, por lo bueno que tú has sido con cada uno de nosotros. Ahora dejamos todo en tus manos, mi Dios, y que el día de mañana sea un día mejor, Padre Celestial. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén y amén. Así que Dios me los bendiga, Dios les guarde y será hasta mañana con el favor de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones a todos.